¿Tienen mis hermanos el cántico al frente? ¿O los cánticos? Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Digno eres de gloria y alabanza. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú, no hay otro como tú. Grande eres tú, grande tus milagros son, no hay otro como tú. Bien, mis hermanos, vamos entonces a comenzar nuestro estudio en el día de hoy. Y nuestro estudio en el día de hoy es acerca de la parábola de Lázaro y el hombre rico. Y es muy posible que este estudio lo demos en 2 o 3 o 4 partes. Porque como vamos a hablar del infierno, como vamos a estar hablando del infierno, por si acaso alguien quiere ir para allá, queremos darle todos los detalles, cosa de que su viaje se convierta en una realidad. Bien, la escritura Lucas 16, capítulo 16, versos del 19 al 31. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades, una palabra que sustituye al infierno. ¿Okay? Y ya mismo vamos a explicar eso. En el Hades, el rico alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí.
y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Qué les parece esa historia? ¡Wow! A la verdad que ni Hollywood se inventa una cosa así. Eso se lo inventó Cristo. ¿Okay? Hay muchos que discuten si esto es una parábola o esto sucedió de verdad. Definitivamente es una parábola. ¿Okay? Definitivamente es una parábola. ¿Okay? Y tiene todas las características de una parábola, y eso lo vamos a ver la semana que viene. Ya que esta parábola implica la existencia de un infierno y la realidad de un castigo eterno, es importante, antes de entrar en la trama y la enseñanza o las enseñanzas espirituales que tiene esta parábola, es importante explorar otras escrituras que nos van a arrojar luz al entendimiento de la doctrina del infierno. Entendiendo que el concepto de infierno en la Biblia es un estudio profundo, extenso y complicado. ¿Eh? Es extenso, profundo y complicado. Quiere decir que nosotros vamos a estudiar esto con calma. No va a haber prisa. Yo no tengo prisa porque como yo no voy para el infierno, porque yo estoy seguro que yo no voy para el infierno y voy para el cielo. ¿Cómo ustedes saben? ¿Cómo yo sé? Porque ya Jesucristo y yo nos pusimos de acuerdo que yo no voy para el infierno. Yo voy para el cielo. Una de las doctrinas o enseñanzas más problemáticas para el cristiano de hoy, del siglo XXI, es la doctrina del infierno. Es posiblemente la doctrina que menos se enseña y de la menos que se predica. ¿Cuándo fue la última vez que usted escuchó un sermón en domingo del infierno? Yo tampoco. La mayoría de la humanidad, y especialmente cristianos, ven el infierno como un concepto reliquia de la Edad Media, la Edad Oscura. Es tan problemática esta doctrina que muchos, la mayoría de los cristianos y de las personas en el mundo, han optado por razonar que no se puede creer todo lo que la Biblia dice. El infierno es para el ser humano moderno una imposibilidad. Esta doctrina crea ciertas preguntas que generan discusiones controvertibles o controversias, cosas que nos ponen a pensar a nosotros.
Les voy a hacer 4 preguntitas para que ustedes vean lo puntilloso del concepto de infierno. ¿Cómo puede, miren la primera pregunta, cómo puede un Dios de tanto amor, como lo pinta la Biblia, enviar gente a un castigo de tortura eterna? ¿Qué les parece esa preguntita? Otra pregunta. ¿Estamos dispuestos nosotros a aceptar que muchos de nuestros conocidos y seres queridos que no han aceptado la salvación por medio de Jesucristo sean enviados al infierno? Otra pregunta. ¿Es el infierno un verdadero o un literal lago de fuego? ¿O son las descripciones bíblicas imágenes metafóricas? La última preguntita. Y todas estas preguntas, pues, las vamos a ver a la luz de la Escritura. Olvídese de lo que piense fulano, mengano, el pastor Feliciano y todo. Es lo que diga Cristo, lo que diga la Biblia. ¿Okay? ¿Qué pasará con aquellos millones y trillones de personas que jamás han oído hablar de la salvación a través de Cristo? Todas estas preguntas entran en juego en nuestro entendimiento de un infierno. Y vamos a ver eso. Y tal vez si hay alguien aquí que no es de la Hermosa, que no me conoce, ni los conoce ustedes, va a salir molesto. Porque va a decir, el pastor Feliciano no debiera estar enseñando eso a la iglesia. Eso es cuestión de seminarios. Pero yo no los estoy subestimando a ustedes, ni en su fe, ni en su mentalidad. Y yo creo que podemos hablar y podemos ver estas escrituras. Yo vivo orgulloso de una iglesia que le gusta el estudio bíblico y que una iglesia que se mete en la Biblia. Y una iglesia que tiene su fe segura en quien ha creído. Por eso yo no tengo miedo en enseñar estas cosas. Y vamos a ver lo que dice la Escritura, porque en definitiva, en resumidas cuentas, es lo que diga la Biblia. El reto es poder llegar a conciliar 2 valores que filosóficamente, no teológicas, 2 cosas son diferentes. Nosotros podemos ver algo filosóficamente o teológicamente. Les voy a dar un ejemplo de qué es lo que yo quiero decir con eso. Hace unos cuantos años, en el interín en que yo dejé La Hermosa y me fui para Indianápolis, yo estuve como 6 meses en ese tiempo, desde que me fui de La Hermosa en el 2005 hasta que me fui para Indianápolis a trabajar con Church Extension en marzo del 2006. En ese tiempo yo lo que hacía era predicando en diferentes iglesias y dando estudios en diferentes lugares. Todos los domingos yo predicaba en una iglesia diferente. Entonces me tocó ir a una iglesia en Jersey City. Y cuando yo llego, el pastor me pidió que yo predicara porque él se iba de vacaciones. Y entonces él me pidió, predícame en lo que yo estoy de vacaciones. Y entonces yo llegué. Cuando yo llegué, están dando la escuela dominical. Y estaba una hermana, miembro de la iglesia, maestra de la iglesia, enseñando, dando la clase de escuela dominical. Y estaba hablando acerca de la creación. Del libro de Génesis.
Y cuando yo llego y me siento en la parte de atrás a escuchar el estudio y después el culto, pues entonces me toca predicar a mí, pero yo estoy sentado en la parte de atrás. Pero la iglesia me conocía. La iglesia sabía quién era yo. No era una iglesia que no me conocía, me conocían bien. Entonces, la hermana está dando la clase y hay un hermano de esos que tienen complejo de sabiondo, que está tratando de hacerle preguntas capciosas a la maestra para él demostrar delante de la congregación que él sabía más que la maestra. Entonces montó una polémica con la maestra sobre si Dios sabía por qué, si Dios sabía que, si Dios lo sabe todo, ¿por qué Dios hizo al diablo que el diablo iba a ser malo? ¿Por qué entonces Dios lo hizo? Y la maestra estaba un poco enredada porque él insistía en eso y la maestra no veía cómo desprenderse de él. Y la maestra estaba un poquito turbada. Y cuando yo oí eso, yo dije, si mi papá está aquí, da la contestación, porque a papi le hicieron esa pregunta también en un culto, en un estudio bíblico. ¿Por qué Dios, si Dios lo sabe todo, por qué Dios? Un bojacho le preguntó a papi, interrumpió el culto, y le preguntó a mi papá, ¿por qué si Dios lo sabe todo, por qué Dios hizo al Espíritu Santo bueno y al diablo malo? Y mi papá le dijo, porque Dios hizo al Espíritu Santo para mí y al diablo para ti. Pero este señor tiene esa hermana maestra turbada porque él insistiendo. Entonces yo estoy mirando la situación y yo veo que algunos hermanos me están mirando y me están haciendo como quien dice, pastor, métase y arregle esto. Entonces yo pedí la palabra y yo dije, denme la palabra, yo quiero decir algo. Yo creo que debemos dejar a la maestra que termine su clase, porque la maestra estuvo horas, estoy seguro, en su casa preparándose para la clase y ella vino a dar una clase teológicamente. Quiere decir que ella vino preparada para traernos lo que la Biblia dice. La pregunta del hermano es una pregunta filosófica. Y la maestra está enseñando teología. Por lo tanto, creo que la pregunta del hermano, aunque es una pregunta interesante, esa pregunta no se le debe dar tiempo aquí, porque está sacando a la maestra de su rumbo de la clase. Porque la maestra tiene una clase teológica, no filosófica. Amén. Y la maestra siguió su clase. ¿Okay? Por lo tanto, hay dos valores para que podamos entender lo que quiero traer aquí. Traje esa ilustración. El reto es poder llegar a conciliar dos valores que filosóficamente se contraponen. Luego, nosotros vamos a ver la doctrina del infierno teológicamente. Por lo tanto, mantengamos en mente que no nos podemos enredar en lo filosófico del asunto, sino concentrarnos más adelante en lo teológico del asunto. Porque si nos enredamos, es como un caminito por un monte que tiene una enredadera y tú tienes que evitarla. Porque si te enredas, ahí te quedas enganchado en esa enredadera y no terminas la ruta. Pero les quiero decir estos dos valores filosóficos que se contraponen. Dios es un Dios de amor inmensurable. Eso es teológico, pero filosóficamente lo estamos viendo ahora, por unos momentos. Dios es un Dios de amor inmensurable. Segundo, toda la humanidad enfrentará un juicio final con solo dos resultados.
salvación eterna y condenación eterna. Voy a decirlo otra vez y voy a ver dónde se contrapone. Primer valor, Dios es un Dios de amor inmensurable. O sea, el amor de Dios no se puede medir. Es demasiado grande. ¿Okay? ¿Cuántos creen eso? Amén. Ok. Vamos a ver el otro valor. Toda la humanidad enfrentará un juicio final con solo dos resultados: salvación eterna, condenación eterna. Entonces, filosóficamente eso se opone, esos dos valores. Porque si Dios tiene un amor sin medida, ¿por qué Dios no salva a todo el mundo? Pase lo que pase, hagan lo que hagan. Si el amor de Dios es inmensurable, pues que salve a todo el mundo y nos evitamos muchos problemas. No tenemos ni que ser evangélicos. ¿Okay? So, filosóficamente, eso se opone. No se opone teológicamente. ¿Entendido? Hemos llegado a... Ok, vamos con calma. ¿Okay? Bien. Hay ciertos términos que se usan en la Biblia para hablar del infierno. El problema es que nosotros, en la mayoría de los casos, aparece en la Biblia en español infierno. Pero en las Biblias originales no es una sola palabra. Aunque aún en las Biblias en castellano, en español, de vez en cuando nos tiran estos, nos dejan esos términos, pero bien pocas veces. Pero la mayoría de los casos, especialmente en el Nuevo Testamento, se nos mete la palabra infierno. ¿Okay? Pero la Biblia habla de 4 términos diferentes, con 4 implicaciones diferentes. ¿Okay? El primero está en el Antiguo Testamento, no está en el Nuevo. ¿Okay? El primero es Seol. La palabra Seol se escribe S-E-O-L. S-E-O-L. Seol. La palabra Seol aparece 65 veces en el Antiguo Testamento, nunca en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, Seol significa el lugar donde van los muertos. ¿Okay? Lugar donde van los muertos, buenos y malos. ¿Okay? Por lo tanto, la palabra Seol en la Biblia hay que entenderla como sepultura. Es la primera. ¿Okay? Entonces, cuando usted lea la palabra Seol en la Biblia o escuche una escritura, porque hoy en día ya mucha gente no lee la Biblia, sino que depende de lo que se lea en la Biblia, en la iglesia. Es por eso que siempre es importante que en la iglesia hoy en día especialmente se lea la Biblia. Y dicho sea de paso, se me viene a la mente que muchas iglesias hoy en día no leen la Biblia en el culto. Solamente el textito del que va a predicar el predicador. Pero no se leen otras escrituras. ¿Okay? Y yo dudo que la gente en la casa saca tiempo para leer la Biblia. ¿Okay? Porque tienen que textear, porque tienen que chequear los emails, o no tienen tiempo para leer la Biblia. ¿Okay? So, véalo como sepultura, pero también véalo como el lugar en las profundidades, eso es lo que se entiende, en las profundidades de la tierra, donde el espíritu de los que mueren va. ¿Okay? Los antiguos, en el Antiguo Testamento, entendían que cuando tú mueres, te entierran tu cuerpo ahí, pero tu espíritu sigue
al centro de la tierra, a las profundidades de la tierra. Es por eso que hay en la ciudad de Cesarea de Filipo, en el norte de Israel, la ciudad de Cesarea de Filipo, que está en ruinas, hay una caverna como la que hay en Puerto Rico, en Camuy, que es bien profunda, y eso por ahí no tiene fin. Esa cueva no tiene fin. ¿Sabe cómo se llama la entrada de la cueva? La puerta del Hades, que es otra palabra para infierno. La puerta del infierno. ¿Okay? Ahí fue donde Cristo le preguntó a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? ¿Okay? Y es por eso que frente a la puerta del infierno, llamada la puerta del infierno, Jesucristo le dice, edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. ¿Okay? Ustedes saben que Cristo siempre usaba lo que está alrededor para traer el mensaje. Entonces, se le conceptúa que el Seol en el Antiguo Testamento es un lugar donde van los espíritus de los muertos. Entonces, al principio del periodo del Antiguo Testamento, se creía que los muertos, tantos buenos como malos, terminaban en el Seol al morirse. Eso cambió. Y estamos hablando que no estamos hablando del pueblo evangélico, estamos hablando del pueblo judío, pueblo hebreo. Cambiaron la postura, cambiaron el entendimiento después que se cerró el Antiguo Testamento. Después que se cerró el Antiguo Testamento con el libro de Malaquías, hay un periodo entre Malaquías y Mateo de casi 500 años. Ahí es donde surgen los libros apócrifos. Los libros apócrifos comenzaron a cambiar esa doctrina. Entonces, en base a los libros apócrifos, se entiende que los malos iban al Seol y los buenos iban al seno de Abraham. ¿Okay? ¿Escucharon la parábola que dijo Cristo? ¿Dónde fue Lázaro? Al seno de Abraham. ¿Okay? Mientras que los griegos creían que del Seol nadie podía salir. Y esto es una de las cosas que complica muchas de las doctrinas que nosotros tenemos en la iglesia evangélica y en la iglesia católica, es que muchas doctrinas se complicaron con la mentalidad griega y la mentalidad hebrea. Mientras que los griegos creían que del Seol nadie salía, que una vez que tú vas ahí, tú no sales, tú te quedas ahí por toda la eternidad. Los hebreos creían todo lo contrario, porque los hebreos creían que hay una resurrección al final de los tiempos para un juicio final. ¿Okay? Vamos conmigo, poco a poco. Ese es el Seol en el Antiguo Testamento. Vamos a las tres palabras que existen en el Nuevo Testamento. Y cada una de estas tres palabras se refiere al infierno, pero viendo el infierno desde tres perspectivas diferentes. La primera, la palabra Hades. Hades. H-A-D-E-S. H-A-D-E-S. Hades. La palabra Hades aparece 11 veces en el Nuevo Testamento. Y la palabra Hades es la palabra griega de la traducción de la palabra hebrea Seol. So, Hades en el Nuevo Testamento es lo que es Seol en el Antiguo Testamento.
En el Nuevo Testamento implica que en el Hades solo están los muertos sin Cristo. ¿Okay? Gloria, si me consigo un poquito de agua. ¿Okay? Yo voy a repetir otra vez porque yo quiero que ustedes, esto es una cosa que hay que llevarla poquito a poco. Vamos a hacernos cuenta de que todos nosotros somos estudiantes de primer grado. Kindergarten. El Nuevo Testamento implica que en el Hades, lo que es en el Antiguo Testamento el Seol, solo están los que mueren sin Cristo. Eso es importante recordarlo y entenderlo. Y ya mismo le voy a decir por qué. ¿Por qué los que mueren sin Cristo van al Hades o al Seol y los que mueren en Cristo no? Porque el pueblo cristiano entiende que Jesucristo completó la salvación al morir en la cruz y resucitar. Y si Cristo completó la salvación al morir y resucitar, no puede haber un creyente en Cristo en el Seol ni en el Hades. ¿Ok? ¿Dónde están entonces los que mueren en Cristo? Los que mueren en Cristo, el cuerpo está en la tumba. Porque usted lo puede desenterrar y por lo menos los 50 años, 100 años después, y los huesos están. Quiere decir que su cuerpo se convirtió en polvo, pero sus huesos están ahí. Pero su espíritu, su alma, está en la presencia de Dios. Por eso es que nosotros podemos en un funeral, cuando muere una persona que le sirvió al Señor, nosotros podemos decir con confianza, Él está descansando en la presencia de Dios. No está en el Hades. No está en el Seol. ¿Okay? La muerte es una realidad. ¿Okay? La muerte es una realidad. ¿Cuántos saben que la gente se muere? Mis hermanos, yo me hice esta pregunta a mí, estudiando esto, preparándome. Si la muerte es una realidad, ¿por qué no puede ser la esperanza en Cristo también una realidad? De que después de la muerte estoy con el Señor. ¿Qué? ¿Que después de la muerte no hay más realidades? Seguro que sí. Hay más realidades. Y la esperanza del creyente es esa. Nosotros ninguno hemos llegado al punto de morirnos, pero yo conozco muchas personas que han llegado al punto de morir en Cristo y tienen revelaciones. Ven ángeles. Miren, les voy a contar algo. Yo no pensaba contarle esto. Pero tuve un primo, Orlando Rivera. Y Orlando Rivera es una persona de las más carismáticas que yo he conocido en mi vida. Primo hermano mío. Y casi hermano porque nos criamos juntos. Y yo siempre lo admiraba porque era un músico tremendo cantante. Y era como bien carismático. Y cuando nosotros jugábamos de niños, jugábamos de iglesia. Y él siempre era el pastor y el predicador y nosotros los miembros de la iglesia sentaditos ahí. Y usted
Usted puede buscar en YouTube, busque Orlando Rivera para que usted lo oiga cantando. Y canta el mejor que yo he conocido en mi vida, que canta que cantaba ese cántico, que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar. Nadie lo ha cantado como Orlando. Se le paraban los pelos a uno cuando uno lo veía cantando. Él murió. Cuando él murió, lo están limpiando, acabando de morir. Lo están limpiando en el cuarto del hospital donde él murió. Y hay un policía que viene arrastrando en una camilla a un preso de la cárcel, el de la penitenciaría que queda en la autopista en Puerto Rico, cerca de entre Cataño y Bayamón, por ahí. Hay una cárcel grande. La Federal. La Federal, que antes se llamaba el Oso Blanco. Pues hay un policía que viene con un preso que están atendiendo en el hospital, y el policía viene arrastrando la camilla. Pasa por frente donde están limpiando el cuerpo de mi primo que acaba de fallecer. Y el policía le dice a la enfermera: wow, qué lindo esos cánticos que están cantando ahí en el cuarto en el cuarto ese. Y la enfermera dice: ahí no están cantando. Sí, yo acabo de pasar. Yo creo que había un coro ahí cantando. No había ningún coro. Lo estaban limpiando, acaba de morir. Pero eso fue una evidencia a los seres queridos de Orlando Rivera de que Dios lo tomó y se lo llevó a su presencia. Pablo decía: ausente del cuerpo, pero presente en el Señor. Oh. La muerte es una realidad, eso sucede, la gente se muere, los huesos, el cuerpo se convierte en polvo, se quedan los huesos ahí y se van secando, pero hay realidades, después de eso siguen las realidades. Y la realidad de la fe es que los que mueren en Cristo van a la presencia del Señor. Esa es la primera palabra, Hades. En el Nuevo Testamento hay una segunda palabra, Gehenna. Gehenna. No la va a encontrar en su Biblia. ¿Ok? Pero si usted pudiera leer la Biblia en griego, en el idioma que se escribió, pues usted no va a encontrar la palabra infierno como la va a encontrar en español, sino va a encontrar la palabra Gehenna. Se escribe G de gato, E-H-E-N-A. Gehenna. G-E-H-E-N-A. Gehenna quiere decir vertedero, crematorio, basurero. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. El nombre viene de un lugar llamado el Valle de Hinnom, en las cercanías de Jerusalén, donde había un vertedero, lo que se llama en inglés a landfill. Un landfill es donde la basura que recogen de todo el pueblo lo tiran ahí. ¿Okay? ¿Y qué es lo más que hay ahí en un vertedero? ¿Y qué más? ¿Qué más? Gusano. Por eso fue que Jesús dijo que en el infierno, espero que no se me sigan confundiendo esas dos palabras, porque el infierno de invierno no tiene nada. En el infierno el gusano no muere. Y nosotros decimos: Dios, pero ¿cómo es eso de que en el infierno el gusano no muere si en el infierno hay fuego? ¿Cómo es un gusano que el fuego no lo quema? No, lo que pasa es que nosotros tenemos la palabra infierno, pero Cristo está usando la palabra Gehenna, vertedero. El vertedero donde el gusano no muere. ¿Por qué? Porque en el crematorio ese, si es que queman la basura, pero en el vertedero de la basura, ahí siempre hay gusanos, siempre, porque hay siempre cosas podridas. ¿Okay?
Y Cristo usó esa palabra en ocasiones. ¿Okay? Con los años se comenzó a tirar allí, en esos vertederos de basura. Al principio de la historia se usaban para botar la basura, las basuras de los pueblos, de las ciudades, pero con el tiempo, además de desperdicio, se empezaron a tirar allí a los criminales, los cuerpos de los criminales. ¿Por qué? Porque a la gente decente se le daba sepultura, pero a los criminales lo tiraban en la basura, ¿ok? Para que se pudriera junto con la basura, para darle una lección al pueblo. Usted es un criminal, usted es una basura social. ¿Okay? Así que esa era la idea. Todas las referencias a este lugar en el Nuevo Testamento, todas las referencias donde en el Nuevo Testamento se usó en griego la palabra eena, vertedero, se tradujo a infierno. Bien, hay otra palabra, pero esta no se usa en la Biblia, no aparece ni en el Antiguo Testamento ni en el Nuevo, pero se menciona porque en el idioma griego, que es el idioma que se escribió la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego. Y no se escribió en un griego clásico, se escribió en el griego de la calle. ¿Okay? El Nuevo Testamento está escrito en un idioma del vulgo, de la calle, común y corriente, se llamaba koiné. ¿Okay? No fue escrito en el griego clásico, con el propósito de que el Nuevo Testamento lo pudiera leer todo el mundo, el educado y el no educado, y lo entendiera. ¿Okay? Así que había un propósito en eso. Entonces, en el idioma que se escribió el Nuevo Testamento había otra palabra para infierno. ¿Okay? Y era la palabra tártaros. Palabra tártaros. Y la palabra tártaros es la palabra griega que quiere decir lugar de castigo. ¿Okay? Tártaro, con acento en la primera A. ¿Okay? Pedro usa la palabra tártaros. Lo único que a nosotros no nos aparece esa palabra, porque en ningún momento, en ningún sitio en la Biblia se usa la palabra tártaros. Hades se usa, pero todas las veces que aparece la palabra tártaros, que son poquitas veces, se usa la palabra infierno. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4, dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al tártaros. Pero nuestra Biblia no dicen así, eso lo dijo Pedro. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. ¿Okay? Eso es lo que dice Pedro, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 4. Bien. Vamos a ver qué nos dice el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre juicio, porque el infierno es un componente muy importante en el concepto del juicio final. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se habla de vida después de la muerte terrenal para un juicio final. Tanto en la Biblia judía, la Biblia hebrea, como en el Nuevo Testamento, la Biblia evangélica, se habla de una resurrección después de la muerte, al final de los tiempos. ¿Okay? Y vamos a ver escrituras de eso. De la misma manera que creemos y aceptamos que habrá una vida eterna llena de felicidad perfecta en el cielo, tenemos que aceptar
que habrá una condenación eterna en un infierno de tortura. Si creemos una cosa, ¿por qué no vamos a creer la otra? La Biblia enseña que hay dos destinos, ¿okay? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Miren lo que dice el libro del profeta Daniel en el capítulo 12, versos del 1 al 2. Daniel dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Quién es Miguel? Miguel es un arcángel. Es uno de los dos arcángeles que se mencionan en la Biblia. En los libros apócrifos se mencionan más, pero en la Biblia hebrea, que es el Antiguo Testamento, y la Biblia cristiana, que es el Nuevo Testamento, solamente se mencionan dos arcángeles, Miguel y Gabriel. Gabriel es el arcángel encargado de mensajes que tienen que ver con Cristo. Lo único que él hace es dar esos mensajes especiales. Y Miguel es el arcángel. El arcángel es un ángel con rango bien alto, como decir un general en un ejército de soldados. Y Miguel es el arcángel que dirige los ejércitos de ángeles que protegen, defienden y cuidan el pueblo de Dios. ¿Okay? Y es por eso que un salmista decía: el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Cuando dice Judas, en el libro de Judas, el apóstol Judas dice que cuando murió Moisés, Satanás y Miguel se peleaban el cuerpo de Moisés. ¿Okay? Y entonces llegó el momento que Miguel no podía vencer a Satanás. Y entonces, ¿qué es lo que hace Miguel? Miguel dice: pues entonces yo no te puedo vencer, me voy, pero que el Señor te reprenda. ¿Qué es lo que quiere decir Miguel con eso? Yo no puedo, no tengo el rango, no tengo el poder para vencerte, pero yo conozco a uno que puede más que tú. Conozco a uno que tiene más poder que tú. Así es que yo me voy, pero te voy a... Es como por ejemplo, en la escuela de nosotros, le da un abusador le daba a un niño y decía: te voy a echar a mi hermano. Y buscaba el hermano más grande. Pues eso fue lo que hizo Miguel. Al decir que el Señor te reprenda, yo te voy a buscar al que verdaderamente te puede vencer. ¿Okay? Miguel. Y entonces Daniel cita aquí a Miguel y dice: en aquel tiempo, hablando de los tiempos del fin, dice: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Okay? Vuelve otra vez aquí a implicar Daniel en su profecía que Miguel es un arcángel que funciona a favor del pueblo de Dios. Esa es su función, su misión. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y con otras escrituras se le llama el libro de la vida. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, la resurrección final. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. ¿Okay? Así que en el Antiguo Testamento tenemos ejemplos de un juicio final. ¿Okay? De una condenación final. ¿Okay? Eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento los apóstoles también hablan de eso. Continúan la misma enseñanza, la misma doctrina, el mismo concepto. Entonces, en 2 de Pedro, capítulo 2, versos 4 al 9, el apóstol Pedro dice: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé,
Ya ustedes ven que Dios salva a algunos y condena a otros. Pregonero de justicia con otras 7 personas, Noé, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que Pedro también en el Nuevo Testamento nos dice que va a haber un juicio, el juicio final. Miren lo que dice Hebreos, el escritor de Hebreos, que no sabemos a estas alturas, no sabemos quién lo escribió. Se le había dado la autoría a Pablo, pero eso se ha descartado. Ahora no se sabe quién lo escribió, pero está en la Biblia. Y muy bueno el libro. Y el escritor de Hebreos, sea cual sea, dijo, y de la misma manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. ¿Okay? Bien, sí que el concepto de un juicio final va paralelo, a la par, con el concepto de un infierno. Uno es complemento del otro. ¿Okay? Ahora, ¿qué dijo Cristo del infierno? Vamos a ver lo que dijo Cristo. Primero, Cristo dijo 4 cositas bien interesantes sobre el infierno. Lo primero que dijo Cristo es que el infierno es una condenación real, segura y eterna. ¿Okay? Él no lo dijo a sí mismo, eso es lo que yo digo que él dijo. Pero yo le voy a leer lo que él dijo, para que ustedes no digan, el pastor se inventó eso. No. Cuando yo leo esto, me doy cuenta que Jesucristo dijo que Jesucristo creía que el infierno es una condenación real, segura y eterna. Cristo dijo en Mateo 23, verso 23, Cristo dijo, predicándole a un grupo, le dijo, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? ¿Okay? Generación de víboras, serpientes, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Segundo, ¿qué dijo Cristo del infierno? Cristo dijo, en segundo lugar, que el infierno es un castigo con fuego. Mateo capítulo 5, verso 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Así que para Cristo el infierno es bien calientito. Tercero, Cristo dijo que en el infierno se destruirá en él el alma y el cuerpo. Mateo capítulo 10, verso 28, dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien a aquel que puede destruir
el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Qué les parece? Cristo no comía cuento. Por último, Cristo dijo que Dios es el único que tiene poder de echar gente en el infierno. Así que no mande a nadie para el infierno porque usted no puede. El peligro es que usted mandando gente para el infierno el que puede terminar en el infierno. El único que puede echar gente en el infierno es Dios. Cristo dijo en Lucas capítulo 12, verso 5, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en el infierno. Sí os digo, a ese temed. A Dios. ¿Ok? Bien. Ok. Nos vamos para nuestra casa y suspendemos los estudios del infierno. No. Tan fuerte, ¿verdad? Tan bueno. Usted sabe por qué hay esa. Bien. Muy instructivo. Vienen cosas bien, todavía falta, ¿sabes? Está preparada. Bien, ahora, está lo que dice la Biblia. Ahora vamos a ver cómo los teólogos, los predicadores, los maestros de la Biblia, los sabios del catolicismo, de la iglesia evangélica, los cristianos a través de los siglos, cómo hemos enfocado y cómo hemos interpretado lo que la Biblia dice sobre el infierno. Vamos a ver eso. ¿Okay? Hay 4 formas de ver el infierno diferentes. No hay una sola. 4. ¿Okay? Es muy posible que ustedes me pidan, después de la semana que viene que vamos a estudiar la parábola en sí, la trama de la parábola, con este background en mente, se nos va a hacer mucho más fácil entender qué quiso decir Cristo con el seno de Abraham, qué quiso decir Cristo con el Hades. Por eso fue que este estudio de background, de trasfondo, es importante, para poder entonces entender un poquito mejor y poder manejar un poquito mejor la trama de la parábola. Pero es muy posible que ustedes me pidan un tercer estudio sobre uno de estas posturas, nada más que ese. Amén. Todo un estudio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Juana. Hay unos cuantos amenes por ahí. Bien, no existe ninguna forma única de interpretar la doctrina del infierno. Hay 4 interpretaciones diferentes. Primero, la interpretación literal. La interpretación literal es que todo lo que dice la Biblia sobre el infierno se tiene que interpretar como ahí lo dice. Literalmente. No hay otra forma. Esa es la interpretación literal. Segundo, la interpretación condicional. La interpretación condicional es que los que son lanzados en el infierno sufrirán un castigo eterno por medio de una muerte o destrucción del alma y el cuerpo. ¿Se acuerdan que Cristo dijo el que puede destruir el alma y el cuerpo? Pues ellos se abrazan de ahí.
que los que son lanzados en el infierno sufrirán un castigo eterno por medio de una muerte o destrucción del cuerpo y espíritu total y permanente. ¿Se acuerdan ustedes que hablamos de que hay gente que tiene problemas con eso, de un Dios de amor que va a tener gente en el infierno sufriendo por toda una eternidad? Pues ellos concilian esa controversia ahí. ¿Okay? Que es más bien un castigo de destrucción o aniquilación total que de una tortura eterna. ¿Okay? La interpretación literal, según ellos, tiene problemas de lógica, dicen los de la interpretación condicional. O sea, los de la interpretación literal es que todo lo que dice ahí, los gusanos, el fuego, las torturas eternas, todo eso va a ser así literal. Pero esto dice, no, es una destrucción total. Y los que defienden la interpretación condicional atacan la interpretación literal diciendo que la interpretación literal tiene problemas de lógica. Porque si los gusanos no mueren, entonces el fuego no puede ser literal. No es un fuego como el de nosotros. Porque en el fuego como el de nosotros, los gusanos mueren. Cristo dijo que en el infierno los gusanos no mueren. Entonces ellos interpretan eso de esa manera. Una gota de agua no puede saciar la tortura de una llama. ¿Qué fue lo que dijo Lázaro? ¿Qué fue lo que dijo el rico? Dile a Lázaro que moje mis labios, porque yo soy torturado en esta llama. Una gota de agua no puede saciar. ¿Okay? Para que vayan pensando la semana que viene cómo vamos a interpretar eso. ¿Okay? Así que los que se abrazan a la interpretación condicional, dice, una gota de agua a una persona que está en llamas no le hace nada. Y lo otro es que el Dios de la Biblia no es un Dios ni vengativo ni sádico para mandar a gente a estar toda una eternidad sufriendo torturas. ¿Okay? Esa es la segunda interpretación. La tercera, la interpretación metafórica, que todo es figurado y no sabemos exactamente cuál será la naturaleza del castigo. La interpretación literal tiene problemas de lógica, igual que lo que interpretaron los de la interpretación condicional. Esa es la interpretación metafórica, que tenemos que ver todo desde el punto de vista metafórico. Tenemos que ver cuando aparece la palabra gehenna como algo, en vez de un castigo, sino como un desperdicio. Una vida que se lanza al desperdicio en la condenación. Cuando hablamos del Hades, pensamos en una vida que en el castigo final, en el infierno, es completamente aniquilado, anulado, desaparecido. ¿Okay? Cuando hablamos de tártaros, pues entonces es un castigo, pero un castigo que no es eterno, sino un castigo para ser destruido, que se va a sentir por cierto tiempo, pero no va a ser eterno. Lo que hace esta interpretación metafórica es que divide las tres palabras, gehenna, Hades y tártaro, aplicándole interpretaciones metafóricas a cada una de ellas, dependiendo a qué se refiere cada palabra. Hades, gehenna y tártaro. Son tres alusiones al infierno desde tres perspectivas diferentes y interpretarlas metafóricamente. Aquí viene la cuarta. La primera que nosotros, la literal es la más que nosotros conocemos. La segunda y la tercera es la menos que conocemos.
Pero la cuarta es la interpretación que conocemos si fuimos católicos. ¿Cuántos fueron católicos aquí? Amén. ¿Ok? Es la interpretación del purgatorio. Y es muy posible que ustedes me pidan que después que la semana que viene interpretemos la parábola y estudiemos la parábola con todo este entendimiento a fondo, que entonces ustedes me pidan que yo dé un estudio sobre el purgatorio nada más versus la interpretación evangélica. ¿Ok? Bien, interpretación del purgatorio, mejor conocida como la interpretación católica. La mayor parte de las evidencias escriturales de la postura católica del purgatorio vienen de los libros apócrifos, que no han sido considerados sagrados, ni inspirados, ni por los judíos, ni por los cristianos. ¿Okay? La doctrina del purgatorio se desprende de los libros apócrifos. La doctrina del purgatorio no existe en el Antiguo Testamento ni existe en el Nuevo Testamento, pero existen los libros apócrifos. Y ustedes saben que la Biblia católica tiene los libros apócrifos y los ha incluido como libros sagrados. La Biblia hebrea no los ha incluido, ni la Biblia evangélica los ha incluido. ¿Okay? Hay dos escrituras que los católicos usan del Nuevo Testamento para basar la doctrina del purgatorio. Porque ellos basan la doctrina del purgatorio mayormente en base a los libros apócrifos. Pero hay dos escrituras del Nuevo Testamento que ellos usan para apoyar la doctrina del purgatorio. Yo se los voy a leer. Mateo capítulo 12, versos del 31 al 32. Mateo 12, 31 al 32. Dice, por tanto os digo, Cristo hablando, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre o contra Cristo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Quiere decir que, según Cristo, algunas personas van a morir, según la interpretación católica de este versículo, van a morir con todos los pecados perdonados menos uno, si blasfemaron o hablaron mal contra el Espíritu. Todos los pecados se le perdonaron, pero él fue a la muerte, al sepulcro, con un pecado sin perdonar. Entonces, de ahí se apoya el catolicismo para decir, ese pecado hay que purgar, hay que purificarlo, porque entonces no puede ir a la vida eterna, porque todavía tiene un pecado. ¿Okay? Primera de Corintios capítulo 3, versos 11 al 15, es la otra escritura que usa del Nuevo Testamento la Iglesia Católica, porque los otros son de los libros apócrifos. Primera de Corintios capítulo 3, versos del 11 al 15. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiere decir que hasta cierto punto
Esta escritura lo que indica es que hay personas que se van a salvar, pero que dejaron mucho de ver. Su vida dejó mucho de ver. Por lo tanto, la Iglesia Católica sugiere o propone que hay un lugar después de la muerte donde esos pecados que dañaron nuestra vida o el pecado del Espíritu Santo que no se perdonó, que hay que purgar. ¿Qué quiere decir purgatorio? Significa lugar de ir a purgar o purificar. Es lo que quiere decir purgar, purificar, limpiar pecados cometidos. La Iglesia Católica, y después podemos con calma tener un solo estudio donde vamos a ver la doctrina evangélica y la doctrina católica en un solo estudio, lo podemos ver. Según la Iglesia Católica, es un periodo intermedio entre la muerte y el juicio final, donde entonces solo habrá, en el juicio final, solo habrá cielo o infierno, salvación o condenación. Pero entre la muerte y ese juicio final hay un periodo intermedio donde todavía los humanos pueden purgar alguno que otro pecado que se hayan llevado a la tumba. Eso tiene que ver también con la confesión, ¿ok? Porque la Iglesia Católica piensa que si tú no has confesado, tú te llevas ese pecado. Y tienes que confesarlo ante un sacerdote o la Iglesia Católica. ¿Okay? Que no le pase como a Tomás Resto. ¿Cuántos conocieron a Tomás Resto? Tomás Resto era un anciano de aquí, de la iglesia, que era de mi pueblo. Era de mi pueblo, amigo de papi y de mami. Y Tomás Resto me dice que él era del pueblo de Maricao, un barrio no habían galleras, no habían barras, no habían cafetines, no había, solamente habían casas de gente pobre y fincas de gente sembrar para comer. Y entonces llevaban al cura a confesar al pueblo una vez al mes, al cura del pueblo. Lo llevaban a Maricao a confesar una vez al mes. Y un día pues la mamá de Tomás Resto lo obligó a que fuera a confesarse. Y entonces Tomás Resto fue a confesarse y el cura y que le dijo, hijo mío, ¿y qué pecado tiene que confesar? Y Tomás Resto, pues ninguno, es que ¿qué pecado yo voy a hacer en este barrio? Aquí no hay nada para hacer nada más. Todos los muertos, según esta doctrina del purgatorio, entran en un periodo de espera entre la muerte y la resurrección para el juicio final. Los que han sido perdonados completamente solo descansan en la presencia de Dios. Los que no han sido perdonados murieron sin haber confesado y haber recibido el perdón de algún pecado, tienen que ir al purgatorio. La lógica es que la mayoría de los seres humanos han muerto con vidas incompletas, asuntos irresueltos y pecados no perdonados. Otra lógica es que aunque Dios es el que finalmente perdona y absuelve el pecado, el ser humano tiene que hacer algo para demostrar su arrepentimiento. ¿Okay? So, la doctrina del purgatorio tiene ciertas lógicas que le meten ahí, ¿no? Bien, mi hermano.